Hola, buenos días. Agradezco al comité organizador una vez más la invitación a hablarles el día de hoy en el Congreso de Integración de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Yo soy, para los que no me conocen, el doctor Jesús Antonio Higuera Calleja. Estoy en la División de Neuroradiología Diagnóstica y Terapéutica del Instituto Nacional de Nutrición, aquí en la Ciudad de México. Y hoy les voy a hablar de un tema eh, un poquito tal vez desconocido y últimamente se ha puesto un poquito más de moda, que es la hipotensión intracraneal espontánea, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Vamos a hablarles, o la plática va a estar construida así, con un poquito de epidemiología y aclararles un poquito el- la definición del cráneo o de la hipotensión endocraneal, la patofisiología de este fenómeno, los tipos de fugas que condicionan esta condición, dos o tres breves ejemplos y sus tratamientos y unas breves conclusiones. La plática va a estar lo más sencilla posible para que, digamos, empecemos a identificar esta posible condición, ¿no? Eh, bueno, hablarles un poquito de que la hipotensión intracraneal espontánea se debe, como casi siempre, a fugas durales. A veces lo confundimos con la terminología fístula dural, que es otra patología, otra condición completamente diferente. Aquí es una fuga o un desgarro de la dura que va a condicionar extravasación de líquido cefalorraquídeo. Y también, a pesar de que se llama o que se asocia a hipotensión el nombre de esta entidad, por lo general muchos pacientes presentan presiones de apertura normal a la punción lumbar, incluso superiores a 6 centímetros de agua. La incidencia anual estimada es de aproximadamente 5 cada 100.000 habitantes, por lo cual, por ejemplo, en la Ciudad de México deberíamos tener aproximadamente, si contamos con unos 25 millones de habitantes, unas 1.000 diagnósticos anuales de esta condición, ¿no? Con una mayor incidencia en mujeres, un 61% se presenta más en mujeres, y esto salió del estudio de la hipotensión comunitaria en la zona de Beverly Hills, en California, en un estudio que incluyó a muchas mujeres entre el año 2006 y el 2020. Eh, Se puede presentar en cualquier edad, con una media aproximada de 43 años, y los principales factores de riesgo incluyen esto: la enfermedad degenerativa o la espondilosis, ya sea lumbar, cervical, trastornos en el tejido conectivo, pacientes marfanoides, pacientes que tienen una dura madre con divertículos meningeos y desgarros, o pueden ser propensos a desgarros durales. Y como menos causa, el trauma, accidentes de tráfico, incluso pequeños traumas, estornudos, valsalvas provocados, etcétera, ¿no? Eh, las fugas de líquido cefalorraquídeo génicas se consideran hipotensiones endocraneales no idiopáticas y se clasifican por separado. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, también pueden condicionar el mismo tipo de clínica. Desde el punto de vista de imagen y desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que vamos o qué es lo que podemos encontrar? Lo que podemos encontrar o en estos pacientes que tienen esta sintomatología es secundaria a la hipovolemia líquido-cefalorraquídeo, ¿no? Y entonces esta hipovolemia va a condicionar tracción o descenso de las estructuras que están intracraneanas. Recordemos la ley de Monroe-Kelly. En un cráneo, el cráneo es una cavidad, es una estructura indeformable, y en un cráneo maduro intacto, el líquido cefalorraquídeo va a ser constante, ¿sí? Entonces, la presencia de la disminución del líquido cefalorraquídeo va a aumentar el volumen venoso, o sea, el volumen vascular principalmente venoso. Y esto va a dar lugar a distensión de los senos, aumento de la vascularización paquimeningia y tal, y entre comillas, inflamación de la hipófisis, ¿sí? Un crecimiento por ingurgitación. Y este volumen también, o sea, como el volumen es constante o tiene que ser constante, puede ser o se va a ver reemplazado por este tipo de colecciones, ¿no? Entonces, estos son los hallazgos que podemos encontrar en un paciente con un cráneo hipotenso. Vamos a ver disminución de la distancia mamilopontina, menos de 5 milímetros, un acortamiento, un acercamiento del puente a la superficie clival,
engrosamiento paquimeningio que nos puede dar lugar a diagnósticos erróneos, una paquimeningitis hipertrófica o una paquimeningitis secundaria a un proceso granulomatoso, lo que los anglosajones llaman un cráneo en pastel o en capas de pastel, endostosis. La siderosis, una siderosis cortical no explicable por otro tipo de anomalía vascular, secundaria una vez más a la congestión venosa. Podemos ver shunts venosos o varices venosas, esto tiene una sensibilidad del 95% y colecciones, una vez más colecciones por la tracción y por la ingurgitación venosa. Clínicamente, el síntoma más frecuente es la cefalea. Lo vamos a ver en los ejemplos al final, que suelen ser pacientes jóvenes, pacientes femeninas, pacientes con cefaleas crónicas, eh, que han pasado por muchos diagnósticos previos, pero vean que para atribuir la cefalea a la hipotensión del líquido cefalorraquídeo, los criterios que tienen que cumplir son estos, ¿sí? Que haya hipotensión a la punción, menos de 6 centímetros cúbicos, aunque no necesario, evidencia de fuga de líquido cefalorraquídeo en pruebas de imagen, eso es lo que vamos a tener que demostrar nosotros, que la cefalea se ha desarrollado con hipotensión de líquido o asociada a la fuga de líquido y que no se explique mejor por otro diagnóstico, según la edición de la clasificación internacional. También podemos tener náusea, cefaleas ortostáticas, mareo. La cefalea ortostática es muy característica, el paciente se agacha y le duele la cabeza, mareos, vértigos, etcétera. Es una clínica muy variada, muy errática y a veces, pues digo, asociado a ciertas condiciones que hacen que los pacientes se hagan una resonancia y las tengan durante mucho tiempo sin un diagnóstico específico, ¿no? Hay una puntuación de BER desde el año 2019 en el que por hallazgos mayores de imagen vamos a darle 2 puntos si tenemos este realce paquimeningio, si tenemos colecciones de líquido subdural o si hay dilataciones de alguno de los senos venosos y hay hallazgos menores, o sea, si la distancia mamilopontina es de menos de 6,5 milímetros, la cisterna supraselar está ocupada y mide menos de 1,4 milímetros, o si esta cisterna prepontina está de menos de 5 milímetros, vamos a ir puntuando. Y si el paciente tiene más de 5 puntos, tenemos un alto riesgo de tener un cráneo hipotenso secundario a una posible fuga de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si ya tenemos una puntuación alta de 5,9, de entre 5 o 9 o 3,4, lo que vamos a hacer es buscar esta posible fuga, ¿no? Esta posible fuga de líquido cefalorraquídeo. eh, y vamos a tener principalmente cuatro tipos que principalmente digamos que los más frecuentes van a ser los tres primeros, vamos a hablar de los cuatro, y los dos primeros están divididos en los subíndices A y B, que para efectos de tratamiento no es muy importante, salvo las de la tipo 4 que vamos a hablar, y para efectos de diagnóstico, desde el punto de vista radiológico, sí, sí, porque digamos que vamos a tener mayor sospecha en algunas regiones para intentar confirmar o descartar la fuga. La primera es la fuga dural tipo 1. La fuga dural tipo 1 puede dividirse en tipo 1A y tipo 1B. Y casi siempre se asocian a complejos discosteofíticos, o si somos muy puristas, a complejos osteofíticos. Suelen ser osteofitos pequeñitos, osteofitos que a veces incluso en el seguimiento pueden desaparecer porque se rompen o con el proceso del desgarro dural. Y la tipo 1A es anterior y la tipo 1B es posterolateral. Aquí tenemos una tipo 1A asociada a un proceso discal y aquí vemos la colección extradural anterior y tenemos una lateral 1B asociada al desgarro lateral, ¿sí? Eh, ¿qué, qué hallazgos de imagen podemos utilizar para buscar o para sospechar la fuga? Principalmente, bueno,
la colección o lo que llaman eh, la presencia de líquido longitudinal extradural. Aquí vemos la presencia de líquido extradural que no se va a ver en las fístulas tipo 3 y algunos signos indirectos es como el de vacío de señal. ¿Sí? Vean que aquí tenemos el líquido, aquí tenemos la dura y aquí hay un pequeño vacío de señal porque aquí se está moviendo el líquido en sentido extradural y aquí es donde identificamos en la mielotomografía la fuga. Vean otro vacío de señal dorsal a la dura y vean cómo en la menotomografía se identifica la dehiscencia de la dura y el líquido extradural. La tipo 2 o las tipo 2 son las fístulas o bueno, las fugas de líquido cefalorraquídeo laterales asociadas a la presencia de divertículos. Pueden verse más frecuentemente en pacientes marfanoides o en aquellos que tienen quistes de Tarlov que se hayan podido romper. Y una vez más las dividimos en 2A o en 2B. Las 2B son aquellas asociadas a la presencia de divertículos simples, un divertículo sin lobulaciones que se rompe y que deja salir el líquido cefalorraquídeo al espacio peridiverticular o un divertículo complejo con la fuga al espacio paravertebral, ¿sí? Eh, es curioso que los divertículos son comunes y el número y la configuración de los divertículos son prácticamente similares en pacientes con y sin fuga. O sea que la morfología del divertículo, la localización del divertículo, la presencia del divertículo no va a predisponer necesariamente a la fuga del líquido cefalorraquídeo. Y luego tenemos las fugas tipo 3 que son más difíciles de diagnosticar y que además son menos frecuentes, que son las fístulas venosas. Son fugas de líquido cefalorraquídeo a las venas, ya sea del plexo venoso interno o a las venas radiculares, ¿sí? Eh, Se ha hablado mucho últimamente de este tipo de fugas. Estas fugas son en la mielografía al divertículo y el divertículo se va a la vena y por lo general es un tipo de fuga mixta. Es un tipo de fuga mixta que se asocia a, a las granulaciones aracnoideas una vez más o a los divertículos de la raíz, ¿sí? ¿Por qué se diagnostican últimamente con mayor frecuencia? Pues bueno, porque digamos que estamos más concienciados desde el punto de vista radiológico y hay nuevas técnicas tanto mielográficas como mielotomográficas. Y van a ver que no es fácil diagnosticar este tipo de, de fugas, ¿sí? Pueden ser fugas a venas intercostales como esta, a nivel de T1, T2. Pueden ser fugas al plexo epidural, pero pueden ser fugas también transóseas, ¿sí? A las venas vertebrales, ¿sí? A la vena basivertebral. Y aquí una pequeña tabla, ¿no? Una pequeña tabla del tipo de fugas, ¿no? El tipo 1, que son desgarros durales, ya lo hemos dicho, el tipo 2, que son divertículos meníngeos, y el tipo 3 que son las fugas venosas. Vean que hay un tipo 4 que es el tipo 4 que es el que no identificamos la fuga, puede ser una fuga tipo 1 o tipo 3 y que por lo general vamos a ver que este tipo de fuga o este tipo de sospecha de fuga nos va a hacer que repitamos el estudio. Eh, Normalmente vean que esto que va para efectos de tratamiento es importante, lo que llaman los anglosajones la colección longitudinal en el espacio extradural es positiva en la tipo 1, es el más frecuente, y en la tipo 3 la verdad es que esto va a ser difícil de encontrar. Estos podemos tener siderosis cortical por, por la congestión venosa. En la venosa es difícil o no está descrito. Y que en este tipo 1 vamos a ver osteofitos. Son aquellos pacientes que tienen cambios involutivos degenerativos y en el tipo 2 vamos a ver divertículos. Principalmente, una vez más, para orientar la búsqueda de esta fuga, ¿sí? Que es lo importante dentro del diagnóstico radiológico. Una vez que identificamos la posibilidad
por imagen con los hallazgos de cráneo del cráneo hipotenso, lo que tenemos que hacer, el siguiente paso, es ir a buscar la fuga, y la fuga no siempre es fácil encontrar, lo vamos a ver, ¿sí? ¿Hay otros tipos de fugas? Sí, hay otros tipos de fugas, como fugas en malformaciones arteriovenosas, fugas linfáticas extremadamente raras, fugas por desgarro del sacro, desgarro del saco al final del sacro, y por fugas por ectasias durales o bleps perdón, en la dura, sí, aquí puse. Eh, ¿Cómo vamos a abordar la identificación de la fuga? La identificación de la fuga, pues una vez que tenemos una vez más la resonancia de encéfalo, vamos a hacer la resonancia de columna, de la totalidad de la columna. ¿Y qué es lo que está descrito en la literatura que debemos solicitar? Pues vean que no es un estudio muy complejo, aunque casi siempre nos llegan con estudios, con múltiples estudios y múltiples estudios complejos. Y le vamos a hacer unos cortes axiales con supresión grasa en T2, supresión grasa con la intención de identificar el líquido, axiales y sagitales en T1, sin supresión grasa, para poder identificar líquido grasa comparado con el T2 en sagitales T2 y con fase spin, eco rápido, y luego secuencias sagitales isotrópicas de estado estacionario, ya sea CIS o fiesta, dependiendo del equipo que tengamos. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Pues lo que vamos a buscar es la presencia de líquido extradural, y lo vamos a buscar y lo vamos a localizar. ¿Por qué? Porque vemos, o acuérdense que las fístulas pueden ser ventrales, dorsales o laterales, ¿no? Y ese líquido se va a localizar, o lo vamos a ver ventral, excéntrico, dorsal o alrededor de todo el saco dural, si es circunferencial. Hay algunos signos, a la gente que le gustan los signos. Bueno, este está descrito desde el año 2017, es el famoso signo de la cola de dinosaurio, descrito por el equipo del doctor Sakurai y colaboradores, y es la presencia de líquido por afuera de la grasa. Vean este T2 y vean la presencia de líquido por fuera de la grasa peridural, ¿sí? Esta presencia de líquido por fuera de la grasa peridural nos va a dar esta imagen de cola de dinosaurio, que es altamente sugestivo de la presencia de la fuga de líquido cefalorraquídeo. Eh, una vez que sospechamos la presencia de la fuga por la resonancia magnética, pues ahora tenemos que identificar dónde está la fuga para proponer un posible tratamiento. ¿Y hay alguna característica de la amilotomografía eh, desde el punto de vista técnico? Pues no, la verdad es que no hay ninguna manera mejor de hacer una amilotomografía. Lo que tiene que conseguir la amilotomografía es identificar la fístula, y todo lo que hagamos para identificar la fístula es bueno o es positivo, ¿sí? Entonces, aquí sí aplica un poquito, cada maestrillo tiene su librillo, porque a veces incluso nos tenemos que ir a cortes ultra rápidos, nos tenemos que ir a cortes tardíos, es un estudio de práctico, ¿sí? Ya podemos tener la sospecha por la localización del fluido, pero cuesta a veces mucho encontrar esta fuga, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues podemos hacer esto, una mielo ultra rápida. Aquí hay unos teofitos, sospechamos por la clínica, por la imagen, una fuga de líquido cefalorraquídeo secundario a este osteofito, y en las imágenes iniciales no vemos la fuga, pero vean que vamos viendo cómo va fugando según vamos haciendo secuencialmente la mielotomografía. Eh, Vean otra ultra rápida, en la que al principio no vemos la fuga, pero cuando hacemos imágenes secuenciales ya vemos el desgarro de la dura y la extravasación del contraste al espacio epidural, ¿sí? Una vez más, se trata de identificar. En las crónicas a veces es mucho más complejo, ¿eh? El paciente tiene aquí calcificaciones, tiene el osteofito, está la sospecha por la clínica,
vemos o le hacemos la mielografía y no hay la fuga, y cuando le hacemos pujar, vemos la extravasación del líquido al espacio peridural. Eh, a veces hay que voltear, sobre todo si sospechamos fugas laterales, volteamos al paciente y podemos tener una fuga hacia el lado izquierdo, le ponemos en decúbito lateral, vemos que el contraste se va hacia el lado izquierdo y la fuga es hacia el divertículo y hacia el espacio peridural del lado izquierdo, o hacia el lado derecho como una imagen ultra rápida. O sea, vemos la fuga o la sospecha de la fuga, le hacemos secuenciales y vemos el, o la comunicación con el espacio extradural radicular. Eh, hay que repetirlo a veces, sí, a veces repetimos el bolo, o sea, tenemos la sospecha, pero no ha habido la fuga, y en ese mismo segmento, después de voltear al paciente, vemos cómo se extravasa el contraste al espacio paravertebral. Podemos presurizarlo, a veces pasamos el contraste, no hay la fuga y provocamos con paso de solución salina a incremento la presión dentro del saco tecal para que éste salga, o una vez más, como es el ejemplo anterior, hacemos que el paciente puje y el contraste se va a salir por el lugar de la fístula. Una vez que tenemos identificada la posibilidad o la fístula, ahí os ha propuesto un esquema estandarizado de reporte para la mielografía, que va desde el SIRADS 5 a un 0. Vean que no es infrecuente que haya problemas técnicos y que podamos dar un 0, porque ha habido fallo y hay que repetir el estudio. Que definitivamente sea negativo. Si la sospecha es alta, este 1 a veces también condiciona que se repita el estudio, o no positivo, favorecido además por un artificio. Estos tres pueden pasar a una mieloresonancia, pero los estudios realmente no demuestran que haya mayor sensibilidad entre la mieloresonancia con gadolinio intratecal y la mielotomografía con contraste iodado. A veces, repitiéndolo con las pruebas provocativas que hemos hablado, o sea, con presurización salina, con Valsalva, con movilizaciones o estudios tardíos, que vamos a ver en los ejemplos finales que pueden ser bastante efectivos, pues estos doses y unos pueden pasar a estadios o a reportes más altos, ¿sí? El 3 sería posiblemente positiva, pero con una certeza dudosa. El 4 es el definitivo, pero no podemos localizar el lugar de la fuga porque tenemos dos posibles lugares de fuga y esto nos lo hace difícil. No necesariamente va a condicionar cambios desde el tipo de vista de pronóstico o tratamiento, porque esta fístula, que puede ser una fístula tipo 1B, se va a tratar con un parche hemático y bueno, le podemos colocar un parche hemático en este segmento y en este segmento, porque sabemos que es positiva, definitivamente positiva, pero no sabemos el origen. Y el 5 definitivamente positiva y localización precisa. Esto lo que nos permite es colocar nuestros tratamientos en estos segmentos. En vez de colocar un sello más longitudinal, podemos colocar un parche de fibrina o un parche hemático en el segmento positivo lateral, ¿sí? Eh, Y recordar que tenemos otras alternativas, o sea, podemos no localizarla en la tomografía dinámica o en la mielotomografía dinámica, pero con otras alternativas, como es una mielografía con sustracción digital, pues podemos localizarlo. Nosotros normalmente lo que hacemos es empezar con una mielografía con sustracción digital y pasarnos a la mielotomografía. Algunos grupos, o sea, los grupos sobre todo europeos, empiezan con la mielotomografía dinámica, pero desde el punto de vista de organización hospitalaria a veces es mucho más complejo, sobre todo en hospitales con grandes volúmenes en tomografía. A veces se nos hace muy complejo tener el tomógrafo a disposición para imágenes secuenciales, si ya lo hemos podido identificar así, y pasarlo después de la identificación al tomógrafo, o sea, en vez de izquierda a derecha, pasarlo de derecha a izquierda y hacerle la imagen axial o
secuencial, ¿no? Eh, ¿Y por qué es importante identificar, una vez más, la fístula y la presencia de estas colecciones? En el algoritmo del tratamiento, la presencia de las colecciones nos va a indicar una fístula, como decíamos en un principio, tipo uno, tipo 2 y la ausencia de la colección longitudinal en el espacio peridural nos va a hacer sospechar una fístula probablemente venosa. Y esto va a condicionar que nosotros busquemos o hagamos imágenes en decúbito lateral, mientras que en las longitudinales nuestra actitud de trabajo va a ser hacia decúbito supino y decúbito prono, porque la fístula va a ser tipo 1 tipo B, o tipo 1A, o 2A, 2B, y la localización de este tipo de fístula va a ser o anterior o posterior, y la vamos a poder demostrar moviendo el paciente en decúbito ventral o dorsal. Y si es positiva, ya le ponemos el parche; si es negativo, es cuando hacemos dinámicos, y una vez más, cuando ya sale positivo, le hacemos el parche, ¿no? Mientras que si no tenemos longitudinal, acuérdense, vamos a sospechar una fístula tipo 3, y entonces vamos a trabajar en lateral, casi siempre vamos a trabajar en lateral para positivizarlo. Si es positiva, ya el tratamiento no va a ser un parche hemático, sino que va a ser un abordaje transvenoso para una embolización, ya sea con plástico, con Onyx o con un cirujano que repare ese tipo de fístula, ¿no? Ventajas de la mielo frente a la sustracción digital de la mielografía en la sala de hemodinamia. Bueno, pues tenemos una cobertura mucho más amplia. Vean la cobertura desde C2 hasta la parte lumbar. Vamos a poder identificar estas fugas torácicas, vamos a poder planear los tratamientos. Acuérdense que si tenemos una fístula como estas anteriores, ya localizadas y positivas y definitivamente positivas, pues el parche hemático y el parche de fibrina lo vamos a colocar en este segmento en vez de uno extenso peridural, y que sobre todo con los equipos de hoy en día tenemos muchos menos artificios, ¿no? Y ahora unos ejemplos como muy ilustrativos de lo que es esta condición y esta patología, ¿no? Fíjense, tenemos un paciente femenino de 41 años que en el 2021 le colocan un espaciador interespinoso que no le resuelve el dolor. Ella tenía dolores radiculares, dolores lumbares. Se le hacen múltiples estudios entre el 2021 y el 2023 que incluyen incluso una resonancia cervical. En el 2022 va a otro hospital, es secundario a un trauma que tiene durante las fiestas navideñas, y que le identifican estas dos fracturas de cuerpo vertebral. Estas dos fracturas de cuerpo vertebral eh, deciden tratárselas, se las tratan con una cementoplastía. Hay aquí algunas fugas venosas para vertebrales y a plexo epidural, y con un sistema de estos de Spine Jack muy articulados. También tenemos unas fugas al espacio epidural. E inmediatamente posterior a la intervención, en enero, sé que han pasado 2 años desde sus dolores de cabeza, etcétera, eh, empieza con muchísimo dolor radicular, que hacen que en este mismo enero, 3 días después, le hagan unos bloqueos foraminales. Esos bloqueos foraminales no responden al tratamiento, y le piden otra resonancia el 18 de enero del año 23. Y fíjense que lo importante de identificar, o sea, el T1 y el T2 con saturación grasa, y vean que aquí ya hay un líquido extradural, el T1, líquido, líquido, que no se identifica. No se identifica. eh, es ventral. Eso ya, después de lo que hemos hablado, podría hacer sospechar en que tenemos una fístula tipo 1A en algún lugar de la economía. eh, y persiste su dolor, y el cirujano que le hizo las cementaciones le pide un, que le repitan una resonancia de todo el neuroeje. Y en la repetición de la resonancia del neuroeje se sigue identificando esta fuga de líquido. Vean, ahora es circunferencial, 6 días después.
ya tenemos líquido a nivel del espacio peridural cervical y tenemos esta imagen que, cuidado, le he puesto esta arroba, porque se identifica como es un falso signo de fuga a nivel dural cervical. Está descrito así, pero fíjense que ya hay líquido fuera de la dura en el espacio peridural cervical. Con esta imagen, un cirujano en el extranjero le dice que tiene secundario al golpe que ha recibido y que le ha fracturado las vértebras un desgarro de la dura a este nivel y la proponen una cirugía de cráneo. En este momento ya tenemos también estas imágenes y cualquiera de ustedes ya localiza. Tienes un reforzamiento paquimeningio, tienes colecciones, tienes disminución de la distancia mamilo-puntina, tienes colecciones y tienes incluso regurgitación del plexo venoso con una hipófisis ectásica, ¿no? Entonces ya, pues bueno, realmente el diagnóstico ya aquí ya está hecho, ya está hecho. Y es aquí cuando acude con nosotros, acude porque no quiere operarse de la cirugía de cráneo abierto. Y nosotros le proponemos la posibilidad de una fuga, de una fuga. Ella asiente la realización del estudio y aquí en el hospital le hacemos una mielo. Ya acuérdense que nosotros empezamos con la mielo, le hacemos la mielo y aquí se ve la fuga asociada al lugar donde tenemos el span con una raíz que incluso por eso tenía radiculopatía que está adherida al agujero. Estamos viendo un poquito de artificio, las fugas del cemento en las venas bueno, epidurales. Y el departamento de anestesia le coloca en este segmento un parche mático que vean cómo el parche mático resuelve al año, bueno, a los 6 meses apenas, el falso hallazgo de la desgarro dural a nivel cervical que no tenía, la colección peridural, las colecciones peridurales y la distancia mamilopontina. La paciente ahora mismo se encuentra asintomática y está en seguimiento. Y este es otro ejemplo también muy característico. Es una paciente femenina de 46 años, 1,90, muy delgada, muy de aspecto marfanoide, eh, con años de dolores de cabeza, que acude con nosotros con esta imagen en el 2013, en febrero, múltiple tratada, tratamientos psiquiátricos, tratamientos pues, cefalea crónica. Vemos un pequeño reforzamiento meningio, realmente no es un gran reforzamiento meningio, sí una distancia mamilopontina disminuida y una hipófisis que no correspondía a la edad de la paciente. Y al hacerle la tomografía, lo voy a resumir, vemos que tenía un complejo disco osteoficitario y le hacemos la mielo y en la mielo, fíjense lo importante, en la mielo no vemos la extravasación del contraste, lo pasamos a la tomografía, que es lo que hacemos siempre, y a las 12 del día no vemos, solo vemos estas dos pequeñas imágenes que nos hace sospechar la posibilidad de la fístula, pero también podrían ser pequeñas calcificaciones en un proceso crónico, no estamos muy convencidos y entonces esta es la imagen de las 12 y la pasamos o decidimos pasarla a imagen tardía. Y la imagen tardía ya vean que hay más paso de contraste, incluso paso de contraste lateral. Se le pone el parche hemático y se resuelve su sintomatología. Bueno, eh, también para resumir, nosotros ponemos parches hemáticos o parches de fibrina en las laterales cuando se identifica la localización de la fístula, pero hasta la fecha no se ha realizado ningún ensayo clínico prospectivo, aleatorizado y controlado para evaluar las terapias invasivas para las fugas de líquido cefalorraquídeo espinal. Vean que la literatura es amplia y digamos que hasta la fecha no tenemos un tratamiento estandarizado que haya sido validado, ¿sí? Como conclusiones, pues bueno, vean que es importante la experiencia del operador, que es un diagnóstico, como digo, desde un principio detectivesco prácticamente. Eh, con múltiples abordajes técnicos, es un abordaje dinámico, no es hacer la mielo y tomar una imagen y ver que no haya fuga. A veces requiere mielotomografías o mielografías o mieloresonancias consecutivas, sobre todo si la sospecha clínica es elevada, una imagen de encéfalo positiva con hallazgos positivos
y con una clínica muy positiva nos hace, tenemos que ser muy, muy meticulosos y muy estrictos a la hora de proponer, intentar descubrir esa posible fuga, que es importantísimo el posicionamiento del paciente y que tenemos que ser muy pacientes con la posición del paciente a la hora de efectuar los estudios. Hay que pronarlo, hay que ponerle con la cabeza más baja que la cadera, en una buena posición, hay que ponerlos en lateral, hay que ponerlos también boca arriba, en camillas a veces. Sacarlos del tomógrafo, irnos a tardías con el paciente casi boca abajo, con un Trendelenburg forzado para provocar estas fugas, que a veces tenemos que provocarlas, o sea, tenemos que incrementar la presión con solución salina o con Valsalva, y que acordarse, una vez más, es necesario en ocasiones múltiples exploraciones para identificarlos. Y cuando se identifica, créanme que si se le provoca un tratamiento o se le propone un tratamiento efectivo y el tratamiento resulta satisfactorio, el paciente queda altamente agradecido porque son pacientes, como han podido ver, que llevan años con cefaleas, cefaleas multitratadas y cefaleas no resueltas, que con pues, un sencillo o un sencillo parche de fibrina resolvemos toda su condición. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que haya sido de utilidad. Y cualquier duda o cualquier aclaración, estoy a su disposición en el Departamento de Radiología del Instituto. Buenos días.